Romanos capítulo 4 del versículo 18 leo. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó de la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta el versículo 25 he leído. A mí me gusta mucho de leer Romanos, y también a mí me gusta mucho de compartir esta palabra Romanos, porque siempre cuando yo leo el libro de Romanos, yo puedo sentir muy alegre y gozo, porque claramente está escrito sobre el Evangelio, el secreto del Evangelio, y la palabra muy profunda. Ahora está hablando dos cosas. Uno es, Abraham un día creyó a Dios. Su fe fue contada por justicia. Aunque se ve muy simple de una frase, pero es todo. Para Dios es todo. Su fe fue contada por justicia. Explicando esta palabra, es decir, que una persona, si tenga la fe verdadera, Dios va a contar que su fe como la justicia de Dios. Por eso, para tener la justicia de Dios, sí o sí tiene que tener la fe verdadera. Esta fe sí o sí tiene que añadir, tener relación con nuestro Señor Jesucristo. Fuera de eso no hay manera de recibir la salvación, tampoco hay para recibir el perdón de los pecados. Por eso está poniendo la condición. Por ejemplo, en la época de Abraham, Dios no había dado mandamiento, porque el mandamiento de Dios viene por medio de Moisés. Pues hay diferencia de año de Abraham hasta Moisés, más o menos 430 años. Entonces, antes de existir mandamiento de Dios, Abraham vivía, pero un día Dios le llamó, le estableció como padre de la fe y también origen de la bendición. Además, Dios le mostró como nuestro Señor Jesucristo por medio de la estrella. Tu descendencia será como así. Por eso Dios, cuando le presenta el Evangelio, Abraham podía ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también Él cargará nuestros pecados. Un día va a ser crucificado, un día va a terminar nuestro pecado por su sangre, y luego
Jesucristo va a resucitar. Hasta ese punto todo estaba llegando en el corazón de Abraham. Por eso Dios solamente reconoce la fe que cree en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente nosotros podemos reconocer que Abraham era justo. ¿Cómo él podía ser justo? Un día él creyó en el Evangelio. En el libro de Génesis sale claramente, Abraham creyó a Dios, su fe fue contada por justicia. Pero en esta palabra está diciendo, una vez más, para contar su justicia, como dice, así el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En este momento está hablando sobre el tiempo que Sara podía tener hijo, se llamaba Isaac. Entonces, en total 3 veces él tenía la fe para contar por la justicia de Dios. Uno es, él creyó a Dios por medio de escuchar el Evangelio, por eso su fe fue contada por justicia. Eso es uno. Segundo, un día Dios visitó a la casa de Abraham. Luego dijo, próximo año que viene otro año, obtendrá su bebé. En aquel entonces, al principio, Sara se reía. Yo estoy siendo como embebecida exterior. Cuando nosotros teníamos poca edad, como jóvenes, tampoco podíamos tener bebé. ¿Cómo nosotros podemos engendrar? Se reían. Pero con esta palabra nosotros podemos asegurar que un día entre dos habían asegurado. En la palabra de Dios, en la promesa de Dios, tiene gran poder para cumplir la palabra de Dios. Al creer, al aceptar la promesa, no se ve, pero Dios puede darse cuenta. Por eso su fe fue contada por justicia. Además, cuando Dios quería probar la fe de Abraham, le mandó, tiene que hacer holocausto su hijo Isaac. Cuando yo voy a mostrar a una montaña, se llama Morías. En aquel entonces quería matar, hacer holocausto, pero Dios impedía. Abraham, no mate. Quería ver solamente su corazón. Por eso su fe fue contada por justicia. Así dice en el libro de Santiago capítulo 2. Además, el versículo 23, eso está poniendo la condición. Es decir, que ya no solamente está hablando sobre la fe de Abraham, sino también nosotros también tenemos que tener la fe para ser contada por justicia. Eso es la manera de recibir la salvación, porque si Dios no reconoce nuestra fe, entonces no vale de nada. Pero cuando Dios puede darse cuenta, cuando puede contar como la justicia de Dios acerca de nuestra fe, hay condición. En esta noche voy a poner eso. ¿Qué condición? Así dice el versículo 23. Así dice, y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro.
¿Qué es lo que está hablando el versículo 24? No solamente estaba contando la fe de Abraham, sino también a nosotros. ¿Cuándo nosotros podemos tener la fe? ¿De qué? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Significa que cuando nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz, por su sangre había obtenido eterna redención, y luego sepultado, pasando 3 días, cuando Dios con gran poder resucitó nuestro Señor Jesucristo. Si cree la resurrección de Jesucristo, y por su resurrección nosotros ya fuimos justificados, santificados, sido perfecto, esa fe será contada por juicio, por justicia de Dios. ¿Amén o no? ¿Es muy sencillo o no? El evangelio es muy sencillo, muy fácil comprender, porque está escrito claramente. Porque al escuchar la fe de Abraham, Abraham creyó a Dios, por eso su fe fue contada por justicia. Desde aquel tiempo Abraham había sido como justo. Por eso todo el mundo está creyendo que Abraham, ¿dónde está? ¿En el infierno, en el reino de Dios? Algunos dicen que, no sé, pastor, yo no sé, nunca fui al reino de Dios. Pero un día Jesucristo estaba utilizando una parábola de Lázaro, mendigo Lázaro, con el rico. Entre 2 ambulados ya murieron. El rico estaba gritando, Abraham, Abraham, por favor mándeme ese Lázaro, porque estoy muriendo por falta de tomar algo fresco. Por favor, solamente moje la mano de Lázaro y toque mi lengua para sentir, calmar sed. ¿Se puede calmar solamente con una gota? Pero Abraham, como decía, no podemos cruzar donde usted está. ¿Dónde es el infierno? Abraham, ¿dónde estaba? Con Lázaro estaba en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Por eso la iglesia tiene que enseñar quién puede entrar en el reino de Dios. Solamente justo. Además, la iglesia tiene que enseñar cómo puede ser justo. Para ser justo debe tener la justicia de Dios. ¿Cómo puede conseguir la justicia de Dios? Por la fe. ¿Qué condición hay? Solamente tiene que creer que nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, entrando en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión celestial, con su propia sangre, rociando encima de la tapa del arca de pacto de Jehová, y luego purificó todos nuestros pecados, habiendo obtenido eterna redención. ¿Amén o no? Por eso nosotros tenemos muy seguro de predicar el evangelio, porque está escrito. ¿Amén o no? Nadie puede negarse, porque está escrito. Siendo extranjero estoy enseñando, siendo extranjero estoy entendiendo. ¿Por qué no puede comprender los peruanos? Amén. Sí, pueden entender. Ya, por eso vamos a leer desde el versículo 24, 25, porque después de escuchar la explicación y leyendo la Biblia, llega entendimiento. ¿Sabe eso? ¿No sabe? Vamos a probar entonces. Ya, 24. 1, 2, 3.
sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mucha gente pensaban que Jesucristo murió por medio del pecado original de Adán. Yo aprendí como de esta forma. Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años atrás. Él cargó el pecado original. Por eso cuando terminó, cuando murió, con su sangre limpió el pecado original. Pero lo que estamos cometiendo cada día se llama transgresión. Nosotros tenemos que limpiar por nuestra oración. ¿Dónde está escrito así? No, la Biblia nos enseña. Jesucristo le entregó por nuestra transgresión. Por nuestras transgresiones. Transgresión es decir que lo que estamos cometiendo. ¿Alguien quiere negar? No. ¿Cómo podía quitar nuestros pecados? Ahora estamos viviendo 2020, pero Jesucristo murió hace 2000 años. Esa es su opinión. Porque nuestro Señor Jesucristo era Salvador de todos los hombres del mundo. Para quitar nuestros pecados una sola vez entero, todo tenía que sacarlo. Para quitarlo. Por esa razón se necesitaba recibir bautismo por medio de un representante de los pecadores. Voluntariamente Dios levantó representante de los pecadores, se llamaba Juan el Bautista, porque nadie nació más mayor que Juan el Bautista. Eso es. Pues cuando Él puso su mano sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, trasladó todo el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, incluye nuestras transgresiones, el pecado original más nuestras transgresiones, pecado pasado, presente, futuro, todo completo por una palabra, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén o no. Pero yo aprendí durante 10 años, entre muchos pastores de Corea del Sur, como decía, Jesucristo murió por medio del pecado original de Adán. Así yo creo. Amén. 1000 veces si yo hubiera creído así, entonces me quedan transgresiones de lo que estoy cometiendo. Yo soy pecador. Siempre yo soy pecador porque yo creí así. Pero la palabra de Dios no está escrita así. Nunca está explicando que Jesucristo llevó solamente el pecado original. No, 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 no. Jesucristo entregó su cuerpo por nuestras transgresiones. Por eso, como dice, busquemos esta palabra, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Así dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo dice? De sus pecados y transgresiones. ¿Así sale dos cosas o no? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es el pacto nuevo. Cuando Dios va a establecer pacto nuevo, cuando nuestro Dios vio la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue rociado encima de el propiciatorio,
el cual es la tapa del arca de pacto de Jehová. En aquel entonces, perfectamente, una sola vez, para siempre había obtenido eterna redención. Por eso, en el corazón de Dios podía sentir: mi Hijo amado canceló todo pecado de los hombres del mundo. ¿Para qué? Para que todos los hombres que creen en la resurrección de mi Hijo amado, para que ellos sean justos, para que yo tenga razón para llamar a ellos como justos, porque no tienen pecado, porque mi Hijo amado encargó todo pecado de nosotros. Se llama Jesucristo. ¿Amén o no? ¿Quién quiere menospreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién quiere menospreciar la vista de nuestro Dios? ¿Quién quiere pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo? El que voluntariamente está pisoteando la sangre de Jesucristo todavía no limpió mis pecados, por eso yo soy pecador. No es así. Dios había establecido esta regla al levantar nuevo pacto. ¿Por qué? Por medio del libro de Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 estaba diciendo: un día voy a establecer nuevo pacto. Ese pacto será totalmente diferente que antiguo pacto. Antiguo pacto vinieron por medio de Moisés, pero ni una persona permanecía en este pacto antiguo. Por eso voy a anular este pacto. Voy a establecer otro pacto. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya hizo cumplir, establecer el pacto nuevo. Por eso Dios está diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros solamente tenemos que responder: sí, Señor, gracias por haber limpiado todo nuestro pecado una sola vez para siempre. Eso es la fe, como misma fe que Abraham obtuvo. ¿Amén o no? Esa fe es lo más preciosa, que cada día está orando, cada día está ofrendando, está echando toda vida sudando para amar algo, para servir algo. Dios nunca va a moverse en su corazón al ver la obra del ser humano. Yo no acepto sacrificio. Yo quiero darle mi misericordia. ¿A quién le da la misericordia de Dios? El que piensa: Señor, ten compasión de mí, porque yo soy pecador, yo no puedo cumplir el mandamiento. Yo soy digno de ser muerto. Como igual que Jesucristo, como enseñaba por medio de San Lucas capítulo 18. Dos personas subieron en el templo de Jerusalén. Uno se levantó, un fariseo, levantando su mano: Señor, gracias, porque yo no soy como igual que este publicano pecador. Durante una semana yo estaba ayunando 2 veces, dando diezmo. Siempre él estaba estableciendo su obra, se llama justicia humana. Dios no acepta nada. Justicia humana no vale de nada para entrar en el reino de Dios. Pero este publicano, siendo judío, que había cometido bastante, él estaba diciendo, golpeando solamente a su pecho: Señor, ten compasión de mí, soy pecador. Jesucristo enseñó: ese hombre publicano fue justificado más que este fariseo, así dice. ¿Cómo podía ser justificado? Aunque le estaba confesando: soy pecador, yo soy digno de ser muerto, así decía. Pero eres justo. ¿Por qué? El que reconoce de su maldad, el que reconoce de su identidad, que nació por el pecado, tal persona fácilmente puede aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, busquemos Romanos capítulo 4,
una palabra muy maravillosa nos enseña así. El versículo 4, Romanos capítulo 4, el versículo 4 así dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta palabra es muy fácil de entender, pero qué raro. Sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor no alcanza de entender. Ya voy a explicar. El que obra, ¿quién obra? Como igual que el fariseo. Señor, yo estoy ayunando 2 veces a la semana. Yo estoy dando diezmo. Estoy dando limosna a los pobres. Estoy esforzando a guardar el mandamiento. Es como si fuera que un obrero trabaja para su patrón. Al llegar el tiempo de cobrar salario, al recibir el dinero, no va a darse cuenta como la gracia, sino que ese es recompensa de su obra. Así puede darse cuenta. Por eso nuestro Dios no quiere ser como deudor, porque cuando nosotros hacemos bien, Él puede dar a nosotros la salvación. Nosotros cumplimos mandamientos, Él puede dar recompensa como la vida eterna. Eso es como si fuera deudor, porque depende de nuestra obra, Él va a dar. Depende de la obra de obrero, el patrón puede pagar salario. Al llegar salario con su obra, no puede darse cuenta como la gracia, sino que de su obra. Una palabra lo más maravilloso, como dice, así dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ya, vamos a leer o copiar conmigo ya. Si no cree, lea por favor. Si no cree en aquel que justifica al impío. Ya, vamos a ver. Impío, el impío. El impío. No, estoy hablando. Ya, el impío. ¿Quién es el impío? Impío. Impío es decir que es pecador. La verdad que este es pecador, como igual que publicano que estaba golpeando a su pecho: ten compasión de mí, soy pecador. Está bien, pecador, es impío. Si deja solamente impío por sí mismo, entonces la verdad que es impío, pecador. Pero el que justifica al impío, significa que ¿quién puede justificar al impío? Eso es. Nuestro Señor Jesucristo tiene gran poder para purificar, limpiar, justificar, hacer perfección hacia un impío. Cuando Jesucristo hace trabajo para purificar, santificar, hacer perfección, este impío no más será impío, sino que será justo, santo, perfecto. ¿Amén o no? Se refiere a este impío, es cada uno de nosotros. Por eso tiene que confesar: sí, Señor, yo soy impío, pero Jesucristo por su sangre me justificó, me santificó, me hizo perfección. Por eso yo testifico que yo soy justo, santo, perfecto, por la gracia del Señor. Si puede testificar así, esta persona será bendito ante el Señor, porque será como igual que el rey David, como dice el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no, ¿cómo dice? No inculpa de pecado. Es decir que un día mucha gente atraparon a una mujer adúltera en misma acción. En aquel entonces mucha gente estaban juzgando por la regla de Moisés. Señor, Moisés nos mandó para apedrear tal persona. ¿Usted cómo va a decir? Y luego Jesucristo les dijo, entre ustedes, si alguien que no tiene pecado, de primero puede arrojar la piedra hacia ella. Todos fueron. Luego Jesucristo le preguntó a ella, ¿dónde existe alguien que le condena? No, Señor, no hay nadie. Ni yo te condeno. Esa es la sentencia que Jesucristo estaba diciendo. Usted no es pecadora. Eso es. ¿Por qué? Había cometido, exactamente había tenido pecado, pero mientras tanto que Jesucristo estaba llevando el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluye el pecado de esa mujer dentro del pecado del mundo. ¿Incluía o no? Por eso Jesucristo podía decir, mire, tú no tienes pecado porque tu pecado yo tengo. Yo encargo, voy a morir en Calvario. Al morirme va a terminar condenación. Ni yo te condeno. Por lo menos así nosotros podemos aprender capítulo 4. Ya iniciamos capítulo 5. ¿Está bien o no? Una campaña tan extraña que aprendemos constantemente el capítulo. Ya, entonces, el versículo 6, así dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ya, repita conmigo, a su tiempo murió por los impíos. Acá sale la respuesta, porque Jesucristo, ¿por qué justifica a los impíos? Porque Jesucristo murió por los impíos. Significa que Jesucristo murió por nosotros, porque éramos pecadores. Por eso cambió la vida de Jesucristo, que murió en la cruz, derramando toda la sangre, salvando nuestra vida. Esa es la gracia. Entonces, Romanos capítulo 5 está hablando dos cosas. Uno es, el pecado está entrando en el mundo por medio de un hombre, así dice, ¿ya? El pecado no produce de nosotros, sino que al principio ingresó en el corazón de nosotros, así dice. El versículo 12, Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice. Ya, voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya, veamos el versículo 13, eso es lo más importante. Ya, antes de la ley había pecado, dice. ¿En qué momento estaba diciendo? Ya, desde Adán hasta Moisés, pasando más o menos 2500 años. Desde Adán hasta Moisés, más o menos 2500 años.
En aquel entonces no existía la ley. Por eso cuando no existe la ley de Dios, entonces la gente no se inculpa de pecado. Significa que no reconoce de su maldad. Tampoco puede reconocer del juicio eterno de Dios. Estoy dando tiempo para pensar. ¿Está llegando? Ya, repito. Donde no hay ley, significa que en el tiempo desde Adán hasta Moisés, durante 2500 años más o menos, donde no existía el tiempo de la ley, la gente no se inculpa de pecado. Significa que no reconoce como pecador. Significa que uno que no se siente como pecador, ¿para qué es necesario buscar al Salvador? ¿Busca o no busca? ¿No sabe? Por ejemplo, una persona, si no tiene nada de los síntomas, en aquel entonces, ¿para qué es necesario buscar doctores? Teniendo síntomas, puede buscar al doctor. Me parece que yo tengo fiebre, tos. En aquel entonces, ¿busca o no al doctor? Además, nuestro Señor Jesucristo, como decía, enfermo no busca al doctor. Por eso yo no vengo al mundo para llamar a los justos, sino a los pecadores de arrepentimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino como Salvador, vengan los pecadores. Uno que no se inculpa de pecado significa que nada que ver conmigo. Parece que, Jesucristo está llamando a usted, Abraham Jaque. Está llamando a Jesucristo porque usted es pecador y yo no. En esta palabra está explicando, donde no hay la ley no se inculpa de pecado ya. Pero es muy importante, Dios tampoco no se inculpa. Dios tampoco no se inculpa de sus pecados. No es así. Dios es muy claro, porque había dicho a Adán: no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día que comerás, ciertamente morirás. Por el día que comió, ya llegó el pecado, acompaña la muerte. Significa que todos los hombres del mundo están listos, caminando, entrar al infierno. Pero cuando no llega la ley de Dios, no se inculpa. Significa que no reconoce de su pecado. Por eso, como si fuera que nada. ¿Para qué es necesario buscar a Jesucristo? ¿Para qué es necesario creer en Dios? Significa que en su corazón no se siente nada buscar al Salvador. Por eso la ley es muy buena, ¿o no? La ley es muy buena para capturar. Tú eres pecador. ¿Por qué? Mire, usted guardaba mandamientos. ¿Qué es mandamiento? Fuera de Jehová no tiene que tener otro Dios. Eso es. Yo estaba creyendo a Buda. Mire, está confiando en otros dioses. ¿Ese es pecado? Sí. Teniendo ese pecado se va al infierno. Wow, Dios mío. No tiene que adorar a los ídolos. En mi casa estaba un ídolo que he hecho por medio de madera. Siempre yo estaba rogando: Señor, ayúdeme. Eso es gran pecado. No tiene que hablar blasfemia de nombre de Jehová. Tiene que guardar el día de reposo. Tiene que honrar a sus padres. No tiene que matar, no tiene que adulterar, no tiene que hurtar, no tiene que mentir. Tampoco tiene que tener la codicia en su corazón. ¿Codicia? ¿Qué es codicia? Al ver comida, mujer, hombre, la casa, auto y también celular.
Solamente cuando yo tengo codicia, eso es digno de ser muerto. Eso es, Dios está hablando. En aquel entonces la gente acepta. ¿Qué es lo que acepta? El juicio de Dios. Pues hay curso. Cuando se levanta la ley, automáticamente produce el pecado. Por tener pecado, reconoce de su maldad y luego levanta el juicio de Dios, acepta el juicio de Dios. En aquel entonces, ¿cómo confiesa? Sí, Señor, yo soy pecador. Aunque no he hecho gran maldad, sino que aceptando esta palabra, por medio de esta palabra, como dice, el pecado entró por un hombre y luego y la muerte. Así pasó el pecado a todos los hombres del mundo. Así dicen, ¿o no? Busquemos esta palabra. El versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esa es parte de ser humano, pero Dios considera. ¿Por qué? Ya vean, el versículo 14, así dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El versículo 14 así dice: Adán era figura del que había de venir. Es decir que por medio de Adán llegó el pecado al mundo. Aunque no cometieron como igual que la manera de cometer Adán, pero obstante reinaba la muerte. Ya, repita conmigo: reinaba la muerte. Significa que todos los hombres del mundo, aunque no han cometido como igual que Adán, pero cuando recibió el pecado por medio de un hombre, Adán, estaba yendo al infierno. Esta palabra, por una palabra, como dice, reinaba la muerte, así dice. Es decir que sin darse cuenta de especie de su pecado, sin reconocer de su pecado, automáticamente está yendo al infierno. Automáticamente la gente estaba caminando, entrando al infierno. Significa, obstante, la muerte reinaba a todos los hombres del mundo. Por eso Dios miraba desde Adán hasta Moisés, la gente sin darse cuenta qué tipo de pecado está llevando. Al morirse, sí o sí se va al infierno, pero entre ellos, tranquilo. La gente tiene que estudiar, la gente tiene que ganar plata, la gente tiene que casarse, la gente tiene que engendrar, ya comiendo, bebiendo, ya vamos a vivir tranquilamente. Es decir que no tenía nada de preocupación. Pero ¿quién tenía preocupación? Nadie tenía preocupación de sus almas. ¿Pero quién tenía preocupación? Nuestro Dios. Disculpen. Muy fuerte. Ya. ¿Quién tenía preocupación de sus almas? Nuestro Dios. Por eso Dios lo mismo quería entregar la ley. ¿Para qué? Para que todos los hombres del mundo recibieran conocimiento de pecado. ¿Cuál es el pecado? Eso es. ¿Cuál es el pecado? ¿Usted un día tenía codicia o no? Sí, Señor. ¿Usted un día el deseo de matar a la gente o no? Sí, Señor. ¿Un día usted tenía el deseo de fornicar o no? Sí, Señor.
todo pecado es digno de ser muerto. ¿Entiende? En aquel entonces uno que acepta el juicio de Dios, ¿cómo responde? Sí, Señor. Por eso, ¿cómo dice esta palabra? El versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, figura del que había de venir. Significa que esta palabra está enfocando hacia un hombre, solamente por un hombre, Adán. Todos los hombres del mundo estaban yendo como al infierno siendo pecadores. Por eso, eso es figura del que de venir. Se refiere nuestro Señor Jesucristo. Por eso así dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Seguramente está diciendo, por medio de un pecado de Adán llegó el juicio, también llegó la condenación. Por eso toda la condenación que llega a la gente por causa de pecado de Adán. Pero Satanás, ¿cómo nos engaña? Satanás así engaña. Tú eres pecador porque cada día está cometiendo. Pero la palabra de Dios, como dice, no por su obra está siendo pecador, sino que por causa de un hombre. Es totalmente diferente. Por causa del pecado de uno estoy siendo pecador, 100%. Pero mucha gente está dividiendo, ¿no? Porque es muy buena persona, no quiere echar culpabilidad 100% hacia Adán. Adán, disculpe, solamente yo voy a darle la culpabilidad la mitad. Sí, reciba. Uy, por favor. Yo tengo responsabilidad la mitad, 50%. Entonces, por causa de mi pecado, por causa de mi maldad, estoy siendo pecador. También por causa de tú, Adán. Se divide. Para ser pecador, ¿cómo se divide? Cuando se divide por dos cosas, entonces también puede dividirse con la obra de Jesucristo y mi obra. Aunque Jesucristo me salvó, pero yo tengo que hacer buenas obras. Se divide, por eso no puede ser justo. ¿Por qué? Sí o sí tiene que recibir la gracia de Dios 100%, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no. Ya, el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y de él donde la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, como dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Así dice o no? Por eso está repitiendo constantemente, por una transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya, repitan conmigo. ¿Desde dónde?
De la misma manera, ¿está cansado? Falta estudiar mucho capítulo, entonces desde ahora está cansado. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es muy sencillo, está explicando repetidamente, está diciendo, por causa de un hombre que cometió, nosotros fuimos pecadores. Por medio del pecado de uno llegó juicio eterno y también la condenación. Lo misma manera, el versículo 19, ya, vamos a leer todos juntos. ¿Alguien está durmiendo en primera fila? Ya. Por favor. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Sí o sí tiene que leer todo junto esta noche. ¿Ya se ve? Algunos no se ve, entonces tiene que ver su Biblia. Ya, 1, 2, 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El evangelio debe ser muy fácil de comprender. Hasta los niños tienen que entender el evangelio para recibir la salvación. ¿Amén o no? Según mi entendimiento, Dios es muy sabio, todopoderoso. Solamente nosotros somos tontos. Por eso es difícil. Leyendo. No alcanza a entender. En esta palabra está diciendo, por medio de desobediencia de uno, nosotros fuimos pecadores. Muy claro. Por medio de pecado de Adán, automáticamente yo fui pecador. Así también, dice. A mí me gusta esta palabra. Repita conmigo. Así también. Uy. Cuando ustedes quieren predicar el evangelio, sí o sí tienen que usar este versículo. ¿Amén o no? Amén. Así también. Eso es lo misma manera, lo mismo modo que había sido pecador. ¿Por quién había sido pecador? Tiene que echar culpabilidad 100% ¿a quién? Adán, venga. Por causa de tu maldad, por causa de tu pecado, yo estoy siendo pecador, estoy yendo al infierno. Por eso Jesucristo, como decía, mire, no se preocupe, yo voy a hacer todo. Cancelación de precio de pecado, para que usted tenga la justicia de Dios por mí. Ya, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Wow. Mire, anteriormente, antes de escuchar el evangelio, siempre leyendo, varias veces leyendo Romanos, me impactó una palabra. Romanos capítulo 3, del versículo 10. No hay justo ni aún uno. Soy pecador. Pero un día Dios me dio entendimiento, el evangelio, muy sencillo, por ayuda de por medio de ayuda del Espíritu Santo de Dios, por medio de obediencia de uno. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obedeció? Cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Decía últimamente, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30, consumado es. Ya terminó la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Con esta palabra nosotros podemos ajustar una palabra, habiendo obtenido eterna redención. Por eso Dios tiene razón, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, como dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para que nosotros aceptemos el Evangelio, para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos para siempre. Ya Dios hizo todo, Jesucristo hizo todo. Solamente Jesucristo está esperando, sentado a la diestra de nuestro Dios. Nada más, sentado. Siendo sumo sacerdote celestial, sentado durante 2000 años, sentado. Significa que ya no es necesario trabajar para limpiar nuestro pecado, porque ha limpiado una sola vez para siempre todo. ¿Por qué no quieren creer? ¿Quién no quiere creer esta palabra? Dios va a enojar contra la gente que no acepta el Evangelio. ¿Por qué? Sí o sí tiene que recibir el perdón de los pecados por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Por eso yo digo, el Evangelio es muy fácil. Pero ¿por qué están siendo ciegos espiritualmente? Leyendo. Siempre dice: yo soy pecador. Ya, entonces, llegando tiempo, ya, el capítulo 6, 7, dejamos, solamente 8. Ya, 8, Romanos capítulo 8, el versículo 1, porque no hay tiempo ya. Así dice el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Esta palabra a mí me gusta. Ninguna. Repita conmigo: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Hay canción, ¿no? Antes cantaba en la iglesia de Lima de Perú. ¿Cómo dice? Ninguna condenación hay. No, hay otra. Me olvida todo ya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es muy importante. Lo mismo que en la época de Noé, él construyó el arca de Gofer y luego calefateó con brea, afuera, adentro. Por eso los que están adentro de arca de Gofer, no llega nada de juicio con diluvio. ¿Amén o no? Pero fuera de arca de Gofer hay condenación. Todo murió, ni una persona falla. Dios exactamente quitando la vida, todo raíz, todo mató. ¿Es cierto o no? Por eso es muy importante. ¿Dónde están nosotros? ¿Estamos en Cristo Jesús o fuera de Jesús? ¿Dónde no hay condenación? Dentro de Jesucristo, en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros podemos unir con nuestro Señor Jesucristo, eso es secreto. Quería tapar Romanos capítulo 6, pero en este momento sale esta palabra, entonces vamos a volver. Romanos capítulo 6. Ya, acá dice el versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así está preguntando ya. ¿Cuándo nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús?
Por eso, en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 sale dos Adán. Primer Adán y último Adán. Wow. Porque estaba hablando Jesucristo como último Adán, significa que como si fuera que Adán, por causa de Adán, todos los hombres del mundo habían sido como pecadores. Por eso Jesucristo estaba llamando como último Adán. A través de Jesucristo ya termina todo condenación. Significa que nosotros nacimos por la semilla de Adán, pero un día Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era representante de todos los hombres del mundo que nacieron de mujer. En aquel entonces, él cuando puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, es decir que como si fuera que nosotros hemos puesto nuestra obra sobre la cabeza de Jesucristo, en aquel entonces trasladó todo nuestro pecado y también trasladó toda nuestra vida. Antes de recibir el bautismo de Juan el Bautista, toda la gente estaba viviendo así, pero recibiendo bautismo de Jesucristo, juntamente con él hemos recibido bautismo. Por eso Jesucristo estaba incluido toda la vida de los hombres del mundo. Por eso cuando Jesucristo fue crucificado, juntamente con él hemos muerto. ¿Quién considera eso? Nosotros no consideramos, sino que Dios considera. Es decir, que Dios reconoce que nosotros hemos unido con Jesucristo, juntamente con Jesucristo hemos sepultado. Por eso, mientras tanto que Jesucristo se resucitó, también consideraba en el corazón de nuestro Dios, hemos resucitado con Jesucristo. Por eso, Jesucristo y yo, Jesucristo y nosotros no puede dividir. Había sido uno. Ya, veamos. Así dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él. Según la palabra de Dios dice que juntamente con él hemos muerto, recibido bautismo y también juntamente con él sepultamos. Eso es la palabra de Dios. Aunque nuestra mente todavía nosotros no hemos sepultado, acá está vivo, ¿ya? Pero Dios estaba considerando para terminar nuestra vida antigua. Ya, veamos, ¿cómo dice? ¿En qué versículo? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya, repita conmigo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso es mi palabra o de palabra de Dios. Palabra de Dios. Aunque nosotros queremos negarnos de esta palabra, pero Dios dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién? Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso nosotros podemos creer que Jesucristo murió en la cruz, en aquel entonces terminó nuestros pecados. También cuando Jesucristo se resucitó, ya Dios tiene razón para llamar a cada uno de nosotros como justos. En aquel entonces aceptamos esta palabra, será salvo. Volvamos capítulo 8, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así dos, la ley
existe. Uno es la ley del Espíritu de la vida. ¿Cuál es? La ley del Espíritu de la vida es el Evangelio. Por la ley exactamente Dios justifica a nosotros, Dios santifica a nosotros para que nosotros seamos justificados, santificados. Dios por la ley, por el medio de la sangre de Jesucristo, claramente puede hacer liberación para que nosotros seamos perfectos. Por eso así dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Eso es el mandamiento de Dios. Ese es el primer pacto. Segundo, como nuevo pacto es la ley de la vida. Ya, el versículo 3, ¿cómo dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Significa que nosotros cuando teníamos la carne no podíamos cumplir mandamientos porque teníamos debilidad. Teniendo corazón malvado que surge solamente el pecado, se levanta el deseo de cometer y codicia. Con este corazón no puede cumplir mandamiento. Así dice, y luego enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya, repita conmigo. Condenó. ¿Quién condenó? Dios condenó. ¿A quién? Sí, condenó al pecado en la carne. ¿De qué carne? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo fue crucificado, mientras tanto que estaba colgado más o menos 6 horas, estaba aguantando de tiempo de morir, porque la gente cuando se clava hacia la cruz, en aquel entonces no muere fácilmente, por eso aguantaba, gritaba, era muy difícil, porque tenía gran dolor, no podía aguantar. Por eso Jesucristo estaba diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Entonces, con todo tu corazón estaba gritando. ¿Por qué? Él se sentía que Dios había abandonado a él. Porque mientras tanto que Jesucristo estaba colgado de la cruz, en ese momento era como si fuera que nosotros, cada uno de nosotros éramos pecadores. Siendo pecadores que fue crucificado en aquel entonces, Dios tenía que derramar toda la maldición hasta que muriera. Por eso Jesucristo se sentía que Dios abandonó, Dios juzgó, Dios condenó. La condenación que había recibido nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, eso es la condenación que nosotros teníamos que recibir. Nosotros teníamos que entrar al infierno, pero para salvar a nosotros, Jesucristo fue condenado. Jesucristo había padecido. Jesucristo recibió gran dolor. ¿Para qué? Para ver fruto de su muerte. Cuando se resucitó, ya Dios tiene razón para justificar a cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso cuando explica el Evangelio, sí o sí tiene que explicar la justicia de Dios que viene por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención. Somos benditos. ¿Benditos o no? ¿Por qué? No sé, no se dice que somos benditos nada más. No, somos benditos. ¿Por qué?
ya recibimos el perdón eterno. Fuimos renacidos como hijos de Dios. Somos benditos porque tenemos la verdad. Somos benditos porque tenemos el Evangelio. Además, Dios está vivo con nosotros por medio del Espíritu Santo del Señor. Dios dice que voy a estar con ustedes hasta con fines de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo acompaña con nuestra vida. Dios vive en nuestra vida por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso ustedes, si creen en esta palabra, Dios va a manifestar con su buena obra. Mientras tanto que ustedes predican el Evangelio, Dios va a salvar muchas personas. Porque no creen. Porque no creen. Dios va a utilizar a cada uno de ustedes como instrumento del Señor. Por eso, en este siglo, Dios quiere bendecir a cada uno de ustedes, siendo justos, siendo hijos de Dios. Por eso Dios ayudará con toda la manera para predicar el Evangelio, para salvar, anunciar esta buena noticia al mundo. Amén. Oremos.